Vamos a analizar en este video cuáles son las leyes de la creación y cuáles son esas normas que normalizan al ser humano. La naturaleza es un compuesto dual complementario cuyo centro de esa dualidad complementaria es la conectividad. En la naturaleza existe todo conectado. Las leyes de la naturaleza son la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas, la finalidad específica y el cumplimiento del deber. Observamos esa conectividad en la relación entre la energía y la fuerza, entre el tiempo y el espacio, entre los valores de plenitud y satisfacción de la necesidad, en la justicia, que es el ajuste uno con otro, en la verdad, entre criterio y significado, en la bondad, entre el bien y el bienestar. En la creación del cosmos, todo, absolutamente todo, existe conectado. Por lo tanto, la naturaleza humana ha de ser absolutamente conectiva. De ser así, se eliminan el racismo, la xenofobia, la discriminación y las diferencias sociales, económicas o culturales. Dualidad complementaria. En el cosmos, toda existencia coexiste como complemento dual del que lo cumple o lo completa. Por ejemplo, en las partículas existe el positivo y negativo, en los átomos el positivo y negativo, en las moléculas catión y anión, en los vegetales pistilo y estambre, en los animales macho y hembra, en la humanidad masculino-femenino. Esta dualidad cumple o completa a su complemento. La humanidad existe en complementos duales, mente y cuerpo, masculino-femenino, activo-emisor, activo-retributivo. La inversión de esta dualidad viola el orden cósmico natural. Dominio sobre el centro. El cosmos se compone de un centro y de una periferia. El centro del cosmos es un poder compuesto por el equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. El centro de la naturaleza es el valor de cada una de sus existencias. Toda existencia existe porque vale y para cumplir con el ordenamiento cósmico. El por y el para es la razón que justifica cada existencia. Podemos afirmar que el centro de cada existencia es su razón de ser. Del mismo modo, el centro de la vida es su razón de ser, así como el centro del bienestar es el valor del beneficio, o el centro del convencimiento es la razón justa, y el centro de la expectación es el valor de plenitud. Plenitud, justicia y cumplimiento del deber son los valores esenciales de la vida. El centro de la existencia es el valor. El valor domina la expectación, el interés y la necesidad de todo ser vivo. Se espera bienestar, interesa la verdad y se necesita la satisfacción. Rechazo al desorden. Acción-reacción son el poder del equilibrio. En la naturaleza se rechaza todo aquello que se debilita, se enferma o se pudre. La oxidación es un elemento asociado al rechazo por lo inútil. Los animales débiles son exterminados por los depredadores. El instinto de protección es un servidor custodio del error. El instinto de mantenimiento custodia y rechaza los excesos o carencias para establecer el equilibrio. El instinto de reproducción impide que se termine la especie. Todo aquello que no sirve, la naturaleza se encarga de eliminarlo o rechazarlo. La humanidad ha de rechazar todo lo ajeno a las normas naturales. Proceso de desarrollo en 3 etapas. Nada nace maduro. Todo nace, crece y muere. Todo lo que nace, muere, luego de cumplir su rol natural. En la naturaleza, los seres vivos se originan, maduran y mueren. El desarrollo del ser humano pasa por un periodo ovular, un periodo embrional y un periodo fetal en el vientre materno. Luego es niño, adolescente y adulto, o infante, adulto y adulto mayor.
Lo mismo ocurre con los elementos, gases, líquidos y sólidos. En las plantas, raíz, tallo y hojas. La humanidad debe comprender que toda pretensión o propósito implica 3 etapas en su desarrollo. De este modo se puede estabilizar la ansiedad. Finalidad específica. Todo lo creado en la naturaleza es único e irrepetible. Cada átomo, cada molécula, cada planta o cada animal es único. La unicidad implica una finalidad específica en todo lo creado. No existen 2 huellas dactilares iguales, ni 2 iris iguales, ni 2 personas que caminen igual. La unicidad indica que cada ser vivo ha sido creado con una finalidad específica. El ser humano es libre, autónomo y responsable. Esta triple caracterización obliga a crearse diferente al resto de las personas, porque existe una finalidad específica y por ser todo diferente merece el respeto a su propia identidad, integridad y caracterización. Pretender que el otro sea como uno es un absurdo. Cumplimiento completo. La naturaleza cumple la razón de cada existencia. Crea cada existencia con el poder y la fuerza para cumplir su razón de ser, y todos ellos se cumplen en dicha razón. No existen átomos sin cumplir, ni moléculas a medias, ni plantas a medias, ni animales a medias, todo está completo. El ser humano es libre, autónomo y responsable, por lo tanto dispone de libertad para crecer y cumplirse, o para destruirse y transformarse en artificio. La decisión y determinación es de cada humano. El ser humano es autónomo. Auto significa uno mismo y nomo significa ley. El ser humano puede y debe descubrir su por y su para, su razón de ser, su naturaleza normada para ser normal. Dispone de inteligencia, puede intuir, asociar, discernir, inducir y deducir. Dispone de todo lo necesario para reconocer su razón de ser. Si no lo descubre o no lo cumple, él es el único responsable por los errores derivados de su acción. El ser humano es responsable. Toda responsabilidad implica un deber y un derecho. El derecho a disfrutar de la conquista se genera en el cumplimiento de la misma, no a la inversa. Ahora vamos a estudiar al ser humano para ver cómo podemos conectarnos con nuestra naturaleza y con la naturaleza del cosmos, con la naturaleza de la creación. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser dual complementario compuesto de alma y cuerpo y de conciencia consciente e inconsciente, con memoria y con recuerdos, con imaginación e intuición y por sobre todo con el poder de dominio sobre todo lo creado. Aspectos estos que lo diferencian del resto de las especies. El ser humano es libre, autónomo y responsable, con capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales, con virtudes de prudencia, firmeza y templanza, con instintos de protección, conservación y reproducción. Es el máximo depredador existente y al mismo tiempo él es el más necesario en la naturaleza de lo creado. Sin la humanidad capaz de apreciar, reconocer y ordenar el resto de las especies, la creación entera no tendría sentido. Libre, autónomo y responsable, esa es la caracterización humana. El ser humano es libre. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Este tipo de libertad es la verdadera porque evita ser reclamado, acusado o perseguido y rechazado. El ser humano es autónomo, por lo tanto, por sí solo, como el Adán originario, debe encontrar su razón de ser, su por y su para. Solo de ese modo superará la crisis de identidad, la crisis existencial y la crisis motivacional. Sin reconocer su por y su para, el individuo duda, ignora, no se confía, no se asegura, no se ajusta y desarrolla un artificio ajeno a su verdadera naturaleza. El ser humano es responsable. Responsabilidad contiene un deber a cumplir y un derecho a disfrutar de lo cumplido. La responsabilidad del ser no lo cumple otro ser, se cumple en uno. El cumplimiento del máximo deber válido para todo exige de la voluntariedad incondicional que transforme el acto en responsable. Uno no cumple su responsabilidad obligado por un otro.
La libertad y la responsabilidad encierran entre las dos lo lícito, lo decente y lo ajustado. El ser humano dispone de tres capacidades fundamentales. La capacidad emocional. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar necesidades. La emoción es capaz de percibir sensaciones y sentimientos. Sensación es una reacción neurológica ante un exceso o una carencia de lo normal. El estado normal, en paz, seguridad y satisfacción, no se siente, se está bien. Pero la carencia de alimento da hambre. El exceso de calor se transpira, la carencia de seguridad se teme, el exceso de gente abruma. Sentimiento es el recuerdo almacenado en la memoria de una sensación sufrida o disfrutada. Los sentimientos solo pueden compartirse con quienes han sufrido o disfrutado de la misma sensación. De otro modo, no lo reconocen. La capacidad intelectual. Intelecto es la capacidad de reconocer conocimiento. El intelecto únicamente se convence de lo que reconoce. Aquello no reconocido no convence y por lo mismo el intelecto no lo admite. El intelecto sano es aquel en cuya memoria solo existen conocimientos razonables. Lo razonable convence a todos porque se ajusta a la naturaleza de su existir. Lo razonable existe contenido en el sentido común de la naturaleza de la creación. Lo racional es todo aquello coincidente con el criterio particular del individuo, sin ser consciente o sin ser consecuente o coincidente con el sentido común. La capacidad creativa o motivacional, la voluntad, es la capacidad humana que nos permite responder libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo. El poder de dominio sobre el comportamiento, el convencimiento y la convivencia dependen íntegramente de la voluntad. ¿Cómo se amplían estas capacidades? La capacidad sensible o emoción se desarrolla captando las máximas necesidades válidas para todo. Esto implica que el individuo ha de captar no solo sus propias necesidades, sino que además debe priorizar la solución o satisfacción de las necesidades familiares, tribales, comunales y sociales por sobre sus propias necesidades particulares. De ese modo, la emoción amplía su radio al máximo. La capacidad intelectual se desarrolla en la evaluación de asociaciones justas, en priorizar el sentido común de lo ajustado por sobre el criterio particular de lo racional. La voluntad se desarrolla en base a la expectación de disfrutar un beneficio. Al aumentar la expectación, aumenta la motivación por conseguirlo y disfrutarlo. Las capacidades son limitadas. La capacidad sensible se limita entre lo pleno y el desmayo. La capacidad intelectual se limita entre el convencimiento y la falacia. La voluntad se limita entre lo cumplido y lo imposible. Las capacidades pueden aumentar o disminuir dentro de los límites que determinan dicha capacidad. Por ejemplo, un enólogo puede tener más desarrollado el sentido del olfato y esto lo hace más sensible que otro. Un pintor reconoce más variaciones cromáticas que otro, y eso lo sensibiliza ante los colores. Un matemático desarrolla la memoria y la inteligencia comparativa más que otro. Un constructor dispone de una voluntad superior a otro. Pero ni el constructor puede superar el valor de lo cumplido, ni el matemático puede encontrar una razón que supere su convencimiento, ni el pintor puede sentirse por sobre el sentimiento de plenitud. Plenitud, seguridad y justicia, junto con el cumplimiento del máximo deber válido para todo, son los máximos valores existentes. Virtudes. Virtud es el servidor custodio de la opción válida frente a cualquier alternativa, custodio de las diferencias entre diferentes y custodio del cumplimiento del deber necesario. Virtuoso es el ser prudente, firme y templado. Prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. Se desarrolla reconociendo previo a la elección, previo a la toma de decisiones, las consecuencias derivadas de optar por dicha alternativa. Templanza es el servidor custodio de las diferencias o del diferente. Se desarrolla adaptándose a lo distinto. Firmeza es el servidor custodio del debido cumplimiento de lo necesario. Se desarrolla respondiendo voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo. Instintos. Instinto de protección es el servidor custodio de la vida. Reacciona frente al peligro con la sensación alarmante de ansiedad.
La ansiedad es una reacción emocional a situaciones de riesgo o peligro y actúa sobre las extremidades para huir o defenderse. La angustia es una sensación emocional ante la pérdida de libertad. Afecta a los órganos renales, digestivos y el sistema nervioso. Instinto de mantenimiento. Es el servidor custodio de la alimentación, hidratación, ejercicio y descanso del individuo, mediante sensaciones de hambre, sed, motivación, cansancio. Instinto reproductor. Es el servidor custodio de la perpetuidad. Es el encargado de generar géneros que generen nuevos individuos de cada especie. El generador degenera cuando cae en la tentación del apetito intergenital prematuro, violando de ese modo la integridad y posibilidad decente de normalizar al afectado o a la afectada. Dominio. La especie humana contiene por sobre todas las especies la capacidad de dominio. Es la única especie capaz de autocontrolarse y controlarlo todo. El poder de dominio sobre los instintos, las virtudes y las capacidades lo transforman en el máximo escalón de la cadena trófica. Ejerciendo el dominio sobre las normas naturales se transforma en perfecto. Dominando el conocimiento inmutable se transforma en sabio. Dominando la incontinencia emocional se transforma en genio. Por el contrario, observando la inmensa variabilidad de la diversidad, el individuo se transforma en disperso, inconstante, desconcentrado e hiperkinético, sin voluntad, ignorante del ideal común humano. Observando el conocimiento irracional de las particularidades relativas o subjetivas, el individuo se transforma en idiota, en inseguro, sin confianza, sin sentido común, ignorante del sentido común natural. Observando el comportamiento emocionalmente incontinente, el individuo se transforma en amenaza social, sin dominio ni autocontrol, temerario, negligente e imprevisible, ignorante del bien común universal.